bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este mancito.ux, desde la mitad del mundo. Ya hablamos de UX al mundo entero y pues hoy tengo un invitado que ya lo hemos, bueno, digamos que entre los dos hemos venido ya hablando hace un par de meses, ya casi un año creo yo, si no estoy mal. Y nada, pues estamos en este momento con Luis Moreira, justamente un invitado que algunos de ustedes posiblemente ya lo hayan escuchado en algunos espacios, pues hoy lo vamos a conocer. Así que Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por tu tiempo. Hola José, ¿qué tal? Mucho gusto. No, gracias a ti por compartirme esta invitación, por traerme aquí a tu espacio. Súper agradecido y contento de compartir un poco desde la experiencia con tu audiencia. Chéverísimo. Bueno, para hacerles un contexto rápido, Luis es de Ecuador, entonces aquí tenemos a alguien pues más de nuestro, nuestro país, pues para poder ya seguir impulsando mucho más esta disciplina. Entonces, antes de empezar, aquí tenemos una costumbre y que nos gusta mucho conocer cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la historia, esas historias que a veces muchos no conocemos de las personas que vemos pues que están haciendo algo súper interesante en el Ecuador. Así que me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu historia, tu background, cómo te topaste con el UX y pues hasta lo que estás haciendo en este momento. Bueno, ¿qué te puedo contar? Mi historia creo que no difiere de la de muchas personas, muchos profesionales en el área, sobre todo entendiendo que el contexto del UX vino muy rápido, sin mucha formación académica, sobre todo en nuestra región. Y es lo que me pasó. Vengo trabajando ya desde más de 12, 15 años en el área de medios. Puntualmente trabajé en un medio de comunicación más de 10 años en la parte digital. ¿No? Llegué como diseñador multimedia, que era el título que se le daba en esos tiempos. Previo a eso, estuve en temas publicitarios ya de imprenta. ¿Okay? Creo que, repito, un paso creo que muy obligado a todos los que llegamos, pasamos por el mundo del diseño, ¿no? Y bueno, creo que a partir de ahí, más o menos desde el 2000, 2004, 2003, que estudié una carrera técnica de diseño gráfico, comenzó a rondar en mí, pues, ¿no? La idea del Internet. Mientras mis compañeros pensaban en producción de televisión, en 3D y todo esto, yo decía, creo que en el Internet hay un espacio, ¿no? Y en todo lo que conlleva ese mundo de lo digital. Y a partir de ahí, ¿no? Comencé a estudiar por mi cuenta, a prepararme por mi cuenta, a leer ciertas cosas, a explorar, ¿no? A travesar, como decimos por acá. Y ya fue cuando empecé con este medio de comunicación, donde llega a mí, a mis oídos, pues, ¿no? El concepto de la experiencia de usuario. Coincidencialmente, uno de los dueños de la empresa había estado en un curso de Nielsen y justo llevó una copia del folleto que le daban, se la dejó a mi jefe y en un momento yo revisándola, viendo, me llamó mucho la atención y empecé desde ahí, ¿no? Ya este mundo de autoformación, por llamarlo de alguna manera. Eso fue conectando un poco los puntos, ¿no? De ahí salí a una consultora, o sea, salí a emprender un proyecto con un colega. A los pocos meses también tuve una oportunidad para sumarme a una consultora que empezaba operaciones acá en el país, que se llama Multiplica. Tuve la oportunidad con ellos de hacer algunos proyectos con otros bancos, con empresas de la industria de la construcción. Y finalmente eso me conecta con Banco Pichincha, que es el lugar donde actualmente trabajo y que ya tengo 4 años formando parte del COE de experiencia. Qué genial, chéverísimo. Sí, o sea, como tú lo que dices es muy cierto porque muchos de nosotros hemos cambiado nuestra carrera, por así decirlo, o hemos dado ese giro desde el diseño, o sea gráfico, multimedia, editorial. Pero es interesante porque como tú así bien lo comentas, es como esta parte de empezar a buscar información porque como bien sabemos, o sea, esta parte, esta formación no empezó como
otras carreras, ¿no? Que ya hay, como decir, o sea, específicamente en las materias que te están se ofreciendo en las universidades, sino que es algo como que empiezas a ver que hay un boom y dices, ¿qué es esto? Entonces es como de esa manera. Y bueno, tú lo que mencionaste, algo de Banco Pichincha, es creo que uno de los ejemplos más sonados, por así decirlo, de empresas que acá en el país están dando mucho que ya hablar acerca de este cambio, de esta parte de estos ya productos que a la final, más allá de la pandemia, que obviamente muchas empresas se tuvieron que empezar a pensar en quiénes son sus usuarios, qué necesitan, Banco Pichincha ya lo estaba haciendo mucho antes. Entonces, un poco que nos hables, claro, en lo que puedas, obviamente, ¿cómo ha sido ese cambio desde el banco o la banca que comúnmente antes, digamos, se la conocía como eh, tradicional a lo que ahora es un banco en la que puedes hacer muchas cosas a nivel mm, ya digital, más allá de las pantallas de la app, es todo lo que vemos atrás de la construcción, del tema de entender a los usuarios, del tema de ya, ya los procesos que se manejan en cada área, un Ujú, poco para que cuentes un poquito de eso. por supuesto. Súper interesante lo que dices, ¿no? Siempre la fama de los bancos, o al menos en la industria financiera, o no industria financiera, pongamos de las organizaciones ya bastante más grandes, ¿no? Sí, A nivel de composición de personas, de talento humano, de presencia en un mercado, tienden a ser tal vez un poquito más reactivas, ¿no? Más, vamos más suave, más tranquilos, ajá, y no son esos, en muchos casos no son esos gestores de la innovación o de temas nuevos. Ojo, no estoy diciendo que el banco es el gran innovador, estamos en camino a hacer cosas, hemos hecho sí, cosas súper interesantes, pero todavía hay un gran camino por recorrer. Pero totalmente. en ese aspecto creo que el banco, precisamente ya al principio del 2019, un año antes y un poquito más de la pandemia, eh, tuvo esta visión, ¿no? Organizacional. No es un ejercicio, no es un experimento de un gerente de, oye, voy a poner a 4 gatos a hacer algo Sí, de agilidad o temas de UX, o voy a traer otros roles medio raros, voy a traer DevOps o exacto. arquitectos, sino que fue una visión ya de banco y que lógicamente complementada con el expertise de una consultora que en su caso fue McKinsey, comenzó esta carrera, ¿no? Esta carrera de comenzar a mirar hacia el futuro y sobre todo mirar y apostar en crear productos, mejorar servicios, optimizar nuestros canales con una visión user-centric, ¿no? O centrada en las Ajá, personas. Y sí. bueno, ha sido un proceso súper interesante. Empezamos en esta carrera, y hablo del área de experiencia, 5 personas. Hoy somos casi 50 Wow. entre roles de UX, UI, CX. Se han sumado Service Designers, se han sumado UX Writers. Entonces es ya un grupo completo con expertise en muchos frentes y donde también a lo largo de este camino no solo nos ha permitido crear productos y mejorar estos servicios, como bien te Ujú, comentaba, sino que nos ha permitido también ir optimizando nuestros procesos de trabajo, sí. homologando la forma como generamos el valor, Ujú, cómo estandarizamos desde el proceso de contratación de nuevos recursos, a cómo garantizamos un plan de carrera, cómo empujamos la madurez human-centric dentro de los equipos, porque no es simplemente ponerte un UX o un UI que ya exacto. te garantiza eso, sino es cómo estamos empujando a la organización también a esa visión. Entonces ha sido Ujú, una carrera también casa adentro, porque es lo que no ven. ujú, O sea, muchas exacto. personas dicen súper chévere, ¿no? La app está chévere, o la banca web está chévere, o me gusta que ahora en la agencia puedo hacer esto. Está bien, y nos complace muchísimo. Pero detrás de eso hay un trabajo enorme de todo un equipo, de toda la organización para tratar de llegar a esos estándares y ese Sí. nivel de homologación.
lo que tú dices es súper interesante porque es lo que muchas empresas no han entendido al 100%. No solamente que tú te contratas un cierto perfil, como tú dices, con esos nombres que a veces digo son súper inventados, o sea, empiezan así como que ya mezclar muchas cosas, ¿no? ¿Mm? Diciendo que este rol hace esto, hace esto, hace esto, cuando no es una sola persona, sino es toda la empresa, no 100% que se volque a hacer algo de diseño, pero que entienda el por qué. O sea, Ujú. quién es su cliente, quién es este usuario como tal. Y es súper interesante porque tú, como tú bien dices, mucha de la experiencia que se vive desde la app, también tú la puedes ver cuando vas, por ejemplo, a las agencias, desde el mismo lenguaje que se utiliza, desde el mismo, digamos, hasta la parte ya visual, ¿no? O sea, los mismos iconos que se utilizan en la aplicación existen en este tema. Entonces es un trabajo, como tú bien dices, de así poder optimizar. Y parte de eso es como dentro de los equipos, y específicamente aquí va el tema por el cual vamos hoy día hacia conversar, es cómo esta comunicación entre la parte de diseño como tal y la parte de desarrollo de esta manera y cómo a la final existe esta buena comunicación entre estos dos, ¿no? O sea, y es como parte de muchas áreas, tanto de diseño, de desarrollo, como todas las que están, digamos, que estén metidas pues en este cesto a la final, el, el Design Ops. O sea, cómo lo han ido, o en este caso, cómo tú lo has ido ya aplicando, desde qué manera, desde qué forma. Entonces, para que nos, digamos, para que nos conozca un poco acerca de eso. Claro. Bueno, como te decía, ¿no? Aquí hay una carrera que ha venido también casa adentro para tratar Sí. de ir construyendo todo esto en el camino. Durante 4 años hemos tratado de ir fortaleciendo ciertos temas en muchos frentes. Y Ujú, justo, ¿no? Este tema que tú topas, ¿no? El Design Ops, ¿cómo comenzamos nosotros a tener ya esta necesidad de estandarizar la forma ujú, en que trabajamos, ¿no? O mejor dicho, básicamente cómo tratamos de ahora responder y garantizar estos tres aristas que nos dicen el Design Ops, ¿no? Es sí. cómo garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Ujú, ¿Okay? ¿Cuáles son esos criterios que nos permiten decir? Criterios que son entendibles para toda la organización, para decir, perfecto, con esto trabajo de investigación, con esta iteración, ujú, eh, entendemos que estamos check para tomar la decisión y entrar a la etapa de desarrollo. ¿Okay? sí. ¿Cuáles son esos criterios de calidad que nos permiten decir que nuestro trabajo pasa a DOM? Ujú, Luego, ¿cómo a través de esos estándares, de esos criterios, cómo generamos el impacto a la organización? Porque es sí. lo que te comentaba hace rato. Nos complace muchísimo, nos da muchísima alegría cuando alguien dice, oye, la app súper chévere, el diseño súper simpático, me gusta, agregaron funcionalidades que yo quería, perfecto. Pero ¿cómo garantizamos también nosotros acá adentro que esa funcionalidad o ese valor que le entregamos al cliente también sea un valor para la Ujú. organización? ¿Okay? Sea A rentable. través de qué manera decimos todo este trabajo que tomó de investigación para adecuar una nueva funcionalidad, ¿ok? Cuando otro Ujú, equipo, cuando otra área requiera hacer algo muy similar o requiera entender parte de lo que se hizo acá, no pase las mismas penurias que pasó el primer equipo de tomarse 2, 3, 4 sprints, sino que de alguna manera tenga acceso a ese conocimiento y pueda sí. tomar decisiones mucho más rápido. Eso Ujú, es el impacto. ¿Cómo garantizamos la eficiencia en ujú. la toma de decisiones? Que no todos los equipos para hacer la misma cosa se tomen al mismo tiempo. ¿Okay? Correcto. Y tercero es, como tú bien decías, cómo garantizamos la colaboración con otros, con otras áreas, con Sí. otros roles. Y bueno, y en todos esos tres pilares, digamos, hemos tenido muchísimos esfuerzos de manera puntual y desde cómo nos comunicamos con otras áreas, que lo que tú dices, sobre todo con equipos de desarrollo, uno de los primeros esfuerzos que venimos corriendo con los miembros, ¿no? Del COE de experiencia, porque esto no es un trabajo ni de mío ni de una X persona, sino de todos los miembros del COE, Ujú, fue precisamente la construcción del Design System. claro. Un Design System que han venido en constante evolución, ¿no? Creo que
el 2020 con la llegada de la pandemia creo que fue donde más candela se le metió a este tema. Eh, Se ha venido construyendo ya todo un estándar de componentes que ha permitido precisamente la salida mucho más rápido de otros productos, ¿no? Mm. Eh, de productos de ahorro, de préstamos, de estandarizar campañas de correo, porque ahora todo ya está comprendido a través de nuestro design system. Entonces ha sido un esfuerzo que fue uno de los primeros que se realizó, que se mantiene hasta a la fecha y que comienza a escalar, ¿no? Porque hoy por hoy Claro, ya estamos entrando en áreas de accesibilidad dentro del design system. claro. Ujú. Entonces, eso. Otro esfuerzo ha sido desde la parte del research mismo, ¿no? Como esta investigación, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo garantizamos que ese conocimiento que se adquiere a través de un proceso de investigación no quede únicamente en la cabeza del UX que se encargó o quede Ujú. nomás en el conocimiento de los miembros del equipo que ejecutó, sino que se vuelve ya un activo de la organización? Exacto. Entonces comenzamos a hacer un esfuerzo para crear lo que llamamos nuestro Insight System, ¿okay? Que fue un ejercicio muy Súper casadentro. importante. Creamos nuestro propio repositorio, creamos nuestro propio estándar de documentación, eh, definimos criterios de calidad para esa documentación, qué debe cumplirse para que esa documentación esté cheque y pase a registrarse en este repositorio. ¿Cuáles son los criterios que se deben cumplir una vez que está publicado? Debe ser socializado, compartido, ¿okay? Puesto a disposición de toda la organización. Todos son criterios, ¿no? No solo es la parte Sí. operativa, sino también los estándares para garantizar que se vuelva un activo de la organización. Entonces, así como otros frentes, ¿no? Tenemos el frente de la academia de experiencia, que también ha sido otro esfuerzo, donde buscamos a través de contenidos trabajados con los miembros del COE recursos, enseñar de una manera mucho más simplificada a toda la organización, porque es importante apostar por la experiencia de los clientes. ¿Okay? Súper. Entonces, así por nombrarte estos tres ejemplos, hay otros esfuerzos que se han venido corriendo desde el lado del COE precisamente para ir generando todos estos estándares. Súper. Sí, o sea, lo que tú se dices es súper importante porque no es solamente en ese momento lo que así te necesitas ya sacar y pues ya simplemente, sino que esto, como tú bien dices, se queda como ese aprendizaje para seguir ya mejorando. Y eso es como que lo chévere de estos equipos que se concentran digamos, no solamente en hacer las cosas, sino que en que puedas ya aprender. O sea, tú aprendes y a la siguiente vez ya lo haces más rápido, no porque sepas más, sino porque sabes en qué no tienes que, digamos, que fallar, ¿no? Y tú lo que mencionaste algo súper interesante es ese sistema de diseño, ¿no? O sea, esto es algo que digamos que en el caso de nosotros en Kushki también, o sea, se vio así la necesidad de empezar a fortalecerlo mucho más. De hecho, claro, como tú dices, esto se empieza, pero nunca se termina. O sea, se va actualizando en la medida que vas viendo la necesidad. Eso es súper importante, ¿no? Y bueno, dentro de lo que me contaste, o sea, ¿cuál ha sido uno de los retos o en qué instante viste como que era un punto súper, súper álgido y qué es lo que pudiste ya aprender de todo este tema de empezar a ya levantar, como tú bien dices, de ciertas iniciativas, ¿no? O sea, de empezar a ya juntar a mucha gente de muchas áreas. Entonces, para que nos cuentes también. ¿En qué momento surgió la necesidad? Creo que surgió en el momento que digamos que se creaban más células, más squads y contratábamos Sí, más gente, ¿no? Entonces, claro. cuando ya comienzas a tener un grupo, bastante ya tupido, ¿no? De personas, y sobre todo cuando comienzas a tener ya un grupo con diferentes niveles de seniority, porque también eso es parte del Design Ops, ¿no? Claro. Es que tenemos otro frente es impulsando de cómo garantizamos también ese plan de carrera, ese plan de seniority. Entonces, cuando comienzas a tener esos personas que son un poquito más junior, ¿ok? Cuando empezamos a incorporar perfiles trainee también al de experiencia y teníamos, por otro lado, estos perfiles mucho más seniores,
porque bueno, ¿cómo vamos estandarizando todas las cosas para que el senior no sienta que se está cargando de mucho y el trainee tampoco se sienta muy perdido, o el junior no se sienta muy Sí. perdido? Entonces creo que ahí fue donde también comenzó a surgir la necesidad de ir apostando a hacer ya cosas. Ojo, Ujú. no es que creamos un equipo de diseños, fuimos tomando iniciativas, ¿no? ¿Dónde nos dolía más? Y comenzamos a poner atención en eso, ¿no? Por eso te digo, Sí. el Design System fue el primer ejercicio que surgió, el primer experimento, ¿no? Y que luego pasó a ser esta iniciativa. Y así fuimos sumando, oye, proceso de contratación, ¿cómo estamos haciendo? Recursos Wow. humanos hace Claro. algo, nos cuesta también, te cuesta estandarizar. No es que creamos el mega proceso de contratación, pero sí creamos ya un estándar. Listo, esto tiene que Ujú. pasar. Paso uno, paso dos, cómo hacemos las pruebas técnicas, cómo sometemos a las entrevistas, cómo hacemos las conversaciones con los pares, etc. Entonces, comenzamos a definir todo eso. Entonces, repito, ya la necesidad también va surgiendo a partir de los escenarios, ¿no? Siempre digo, la necesidad es lo que da la oportunidad. Y a partir de Sí. esas necesidades es donde fuimos metiendo mano en una u otra cosa. No es que tuvimos un roadmap, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto. Ujú. Fuimos atendiendo muchas cosas. En muchas nos dimos contra la pared. Nos tocó dar vuelta, volver a rehacer, pero no pasa nada. Fue parte del proceso, fue parte del Claro. aprendizaje que nos permitió madurar en muchas cosas. Ujú. De hecho, lo que tú ahorita acabas de mencionar es algo que es algo bastante común, el hecho de que muchos le tienen miedo a equivocarse, o sea, miedo a equivocarse y por eso es que mantienes como el cierto control, pero hay ciertos momentos en los que no puedes, y simplemente se te sale desde las manos y claro, Exactamente. tienes que saber cómo, o sea, cómo hacer resolver. ¿Qué hace mejor que empieces con algo pequeño, que no sea tan fuerte el impacto, que si es que sale algo mal, lo puedas empezar a ajustar y a la siguiente vez este otro instante pues ya no viene tan así fuerte, ¿no? Sino porque ya tienes un buen aprendizaje. Pero también Y eso es un poquito el caso ideal o el escenario ideal y muchas veces no es está, así. no Nos siempre es metemos así. en, o sea, ni siquiera hubieron muchas iniciativas que surgieron, o sea, es que tenemos que atender tal tema y nunca habíamos previsto y esto puede impactar mucho, puede impactar poco. Fue a Claro, hacer y a hacer camino al andar también, ¿no? exacto. Y mira lo que ahorita tú así decías, ¿no? O sea, el hecho de darte cuenta de lo que necesitabas hacer y hay ciertas cosas que tal vez no salían como tú esperabas. Algo que me llama mucho la atención, lo que tú así decías de la estandarización en la parte desde recursos humanos, ¿no? O sea, que es un área que posiblemente, o sea, muchas de las personas que nos escuchen, si es que no trabajan en empresas que tienen como este proceso estándar, ¿no? De que todo como que se conecta desde que te hacen este contacto, desde que tú llegas a las entrevistas, desde que ya pasas las entrevistas, desde que ya llegas al equipo. Todo esto, ¿cierto? A la final es un desafío, ¿no? Y pienso que debes haber ya aprendido muchísimo, incluso hasta de estas áreas que posiblemente uno no es como lo que estudió, ¿no? Pero pues de empezar a meterte son cosas que aprendes muchísimo, ¿no? O sea, claro, aprendes. Ojo, tampoco mi objetivo es decir mañana voy a dejar de ser UX para hacerme un Obvio, obvio, claro. experto Sí, sí. reclutador en roles de experiencia. Sí, Pero sí nos tocó un poquito involucrarnos precisamente para saber dónde necesitábamos ir mejorando. exacto. Ujú. Y ojo, ¿no? Que no era solo el tema del proceso de contratación, era inclusive el proceso de onboarding. Claro, eso, claro, Okay, te iba a decir. ¿cómo garantizábamos nosotros que estas personas que llegaban, Estaban ojo, listas. una, estaban listas y garantizábamos que estén listas luego de 1 o 2 o 3 meses? X ¿Ok? tiempo. Ujú. Porque una cosa, y aquí era la gran diferencia, ¿no? Porque una cosa es sumarte a un equipo donde hay 4 o 5 roles y otra cosa es sumarte a un equipo cuando ya hay 20, 25, 30. Ajá, no O sea, es el lo impacto no es lo mismo. mismo, Sí, sí, ¿ok? sí. Por muy senior, te vas a sentir un poco abrumado, vas a sentir que tal vez, chuta, estas personas tienen más tiempo trabajando, cómo me adapto al equipo, ¿no? Y todo esto
esos temas, ¿no? Oye, voy a un equipo, yo he venido trabajando haciendo apps, pero precisamente cuando me sumo al banco me mandan un equipo de servicio o me mandan un equipo de marketing, ¿ok? Y no Claro, ha sido muy fuerte. No es que hay cosas que difieren al 100%, pero no es, lo mismo, no es el mismo entorno en el que tú vienes. Entonces, ¿cómo garantizamos que estas personas, ujú, sabiendo que dominan el rol, pero que se adapten a un entorno que es distinto al que venían trabajando, claro, o que se adapten a un equipo que ya viene con una velocidad, ¿no? Con una velocidad sí, crucero de 400 kilómetros por hora, y tú te tienes que subir al andar, es medio complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para darte las herramientas para que tengas un proceso un poquito más mejor guiado, con un ujú, mejor acompañamiento para que la transición sea un poco mejor? Repito, cosas por mejorar, sí, segurísimo, todavía tenemos mucho que atender ahí. sí. Pero es lo que tratábamos, ¿no? Y surgía, había una necesidad y tratamos de meterle mano a esa parte. Total. Justamente esta parte de buscar, como tú bien decías, de que no solamente entren, sino que estén, o sea, como que tener ya la seguridad, ¿no? O sea, de que están listos, o sea, incluso siempre va a haber esta brecha, ¿no? De que hasta que te puedas ya ajustar al ambiente, al equipo, etcétera. ¿Cómo dentro de lo que tú has aprendido, cómo mides que eso esté pasando? O sea, ¿cómo así lo has visto como, o sea, como qué tan fácil es medir que en verdad está funcionando lo que están ya haciendo? O sea, desde la parte, como te decía, como tú me decías, de la estandarización, de empezarlos a meter, ¿cómo mides, no? O sea, al final eso. Bueno, hay muchas formas de establecer un estándar de medición de acuerdo a lo que estamos haciendo. Te vuelvo a poner el ejemplo del Design System. Para nosotros Sí. era, cuando empezamos ya, comenzó a tener más cuerpo, estar mucho más armado, era precisamente el reto cómo vendemos este esfuerzo que se ha venido haciendo. Y precisamente Ujú, una de las cosas era llevar esto a un impacto numérico, que siempre es, que al menos siempre la clave, ¿no? Para todo. sí. Y era precisamente, oye, ¿cuánto le está tomando, por ejemplo, a un diseñador crear un formulario? A un diseñador, a un Ujú, UI le toma crear un formulario 1 o 2 sprints. Y a un front le toma un sprint desarrollarlo. Perfecto. Al tener ujú, un design system, ¿ok? Ya más homologado, al diseñador le toma 2 días y al desarrollo le toma un día pasarlo. ujú, O sea, ujú. fuimos de 3 semanas, ¿ok? A tres Claro, días. Entonces ahí hubo un impacto. Y ahí vamos sí. viendo, ahí vamos nosotros viendo si realmente sus esfuerzos se dieron. Lo mismo en el tema de investigación. A partir del Ujú, repositorio, era típico en los grupos, ¿no? Oye, ¿quién tiene algo sobre comportamientos de ahorro en la costa? Chuta, ujú, yo creo que tenía algo. Yo lo presenté en la review, pero del 2019. Pucha, lo tendrás a la mano. Pasaban eso, ¿ok? Ahora, con un repositorio estandarizado, todas las investigaciones deben permanecer ahí y esa es la primera fuente de consulta. Si no está ahí, ujú, bueno, puedes buscar en otras fuentes, pero ahora todo debe estar centralizado y debe estar ahí. Entonces, todo ese proceso de investigación secundaria que te puede tomar así mismo una semana, puede tomar ya 2, 3 días. ¿Por qué? Porque con los hallazgos que hicieron en otros equipos, bajo otras investigaciones, me ayuda, lo complemento con lo que estoy buscando en otras fuentes externas a la organización y ya con eso ujú, voy armando mis primeras preguntas de investigación para pasar a mi investigación primaria. Pero repito, ahí está el impacto. Ese tiempo ujú, que se perdía en comenzar a gritar como en medio de la plaza, quién tiene y dónde está. ujú. Entonces, Total. son formas donde hemos ido midiendo precisamente la eficiencia de estos esfuerzos, ¿no? Y el Sí. impacto que han generado. Que repito, era parte inclusive de estos pilares, ¿no? Es cómo garantizamos el impacto que genera todo esto a través de Ujú, métricas, ¿no? ujú. Incluso hoy por hoy, ¿no? Algunos esfuerzos que están haciendo para que dentro de los equipos, dentro del backlog de los equipos, se comience a contabilizar dentro del esquema, ¿no? De agilidad los esfuerzos de diseño.
Sí. no solo de desarrollo, ¿no? Sabes que el tema de los tableros, en general de los tableros de ágiles, de Jira, Ujú, que todo se va midiendo el desempeño a nivel de desarrollo, pero las actividades de diseño no tenían esta medición. No, ¿cómo sabemos cuánto tiempo le toma a un diseñador hacer una encuesta o hacer una entrevista? Chuta, ujú. un sprint se toma solo buscando bases, ¿no? Y perfilando una base de unos 200 personas para lograr de esas 200 contactar a 5 que le digan que sí van a entrevistar. Entonces, todo eso le toma 2 sprints. Perfecto, en algún lado Sí. se contabilizaba, no, ahora estamos tratando de precisamente contabilizarlo precisamente para medir eso. Ujú. Sí, y justamente lo que mencionaste al principio sobre, o sea, qué tanto nos aporta precisamente esto es claro, o sea, en que hacemos cosas en menos tiempo, pero lo hacemos con mucha más calidad. Porque claro, o sea, lo que creo que toda empresa, todo CEO y a la final todos quieren hacer algo rápido, algo que sea rentable, pero debe ser algo que lo puedas replicar, o sea, replicar varias veces, ¿no? O sea, y a la final el hecho que tengas este proceso, eh, las áreas que sea, obviamente, porque cada una es distinta, o sea, te puede dar como este beneficio, ¿no? Entonces, ya para ir como ya cerrando esta parte de este concepto que es bastante grande, ¿no? O sea, es súper extenso, o sea, podemos así hablar muchísimo acerca de esto. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te llevas del haber empezado a aplicar esto y y cuáles son las cosas que no ya harías? O sea, como viendo que en esto sí me equivoqué o sí, digamos que se nos equivocamos, esto sí es lo que, digamos que pudiste haber ya aprendido más. ¿Cuál ha sido mayor aprendizaje que hemos tenido en este proceso? Creo que el proceso en sí, ¿no? Sí. Eh, en algún momento alguien me decía, pero es que necesitamos expertos en Design Ops para hacer esto. O sea, claro, podemos necesitar alguien experto para pintar Sí. la casa para garantizar que lo haga más rápido, ¿no? Pero significa que tú no lo puedes hacer. Ojo, no es una ciencia que requiera una expertise, ¿no? O un background, digamos que demasiado técnico, sino es más bien parte del meter mano e ir aprendiendo. Entonces creo que el proceso como tal ha sido un gran aprendizaje. Eh, Trabajar en el mismo caos, de no tener ese orden, pero sí tener esa visión, que no sé si se entiende la idea, ¿no? Pero Sí, sí. surgían estas necesidades y bueno, vamos por acá. Eh, Recuerdo cuando empezamos con el tema de la academia de experiencia, esto es un esfuerzo que viene ya más de un año, ¿no? Ujú. Y empezamos un par de personas nomás reuniéndonos un ratito, un par de horas entre semana, pero llegó un momento que no, o sea, si queremos meterle corazón a esto, necesitamos más gente y necesitamos más tiempo. Entonces ahora tenemos ya un presupuesto más grande de horas, tenemos unas 4 horas a la semana, donde estamos más de 8 personas en esta iniciativa, ¿no? Y este grupo de personas estamos viendo no solo el contenido, recursos complementarios, masterclasses, la parte de comunicación. O sea, estamos tratando de ver todo en conjunto con otras áreas como el área de formación o de capacitaciones dentro del banco. Entonces, ha sido un proceso, ¿no? Un dolor de cabeza, sí, en muchos aspectos, pero también un aprendizaje súper interesante. Ujú. ¿Qué no haría? No sé, no sé qué no haría. Eh, bueno, tal vez, sí, sí sé que no haría. En este mismo aprendizaje, ¿no? De incluso del repositorio, del repositorio de investigación, me acuerdo que nos pasó algo interesante, ¿no? Que estábamos todos que sí, vamos a buscar una plataforma para comenzar a documentar y tal. Bueno, buscamos entre varias plataformas y nos fuimos por una, ¿no? Una plataforma super pro, ¿no? Como era
una plataforma súper interesante. O sea, ya tienes que ser prácticamente un investigador académico para sacarle el provecho a la plataforma. Ya. Entonces nos metimos y bueno, vamos a comenzar a documentar todo el mundo. Pero como la plataforma era tan compleja, nadie documentaba porque no sabía por dónde empezar. No sabía cómo darle un orden. Entonces pasó el tiempo que nos había dado el proveedor para hacer el demo. Fue un par de meses que nos había dado, habíamos negociado y no habíamos ni documentado creo que 2 o 3 y ahí medio medio. Entonces, claro, en ese aspecto fue conversando con la líder de UX. Estamos empezando al revés, no, estamos empezando por la plataforma, pero no por el comportamiento, porque la gente tenga el hábito de la documentación. Ajá. Entonces decidimos dejar a un lado la plataforma y empezar, así lo hagamos a lápiz y papel, vamos a crear primero el hábito de la documentación. ¿Ok? Ujú. Entonces creo que eso no haría, ¿no? Enfocarme en la plataforma y con eso Exacto. también ratifico un concepto que siempre dice, no es la flecha, es el indio, ¿no? Es la capacidad que Sí. tú tienes para resolver con los recursos que tienes. Entonces cuando Ujú. tienes esas destrezas, luego ya la plataforma es un complemento. Ujú. Entonces creo que eso realmente no haría, no centrarme en al final la herramienta o el recurso de la plataforma, sino en las capacidades, en impulsar y desarrollar las capacidades. Súper. Sí, eso que tú lo que dices es cierto. O sea, ahí se ve mucho, mucho ahora que ya se contratan un montón, o digamos que se compran ya licencias de un montón de hacer cosas sin saber incluso qué es lo que necesitas hacer, solamente Ujú. porque la plataforma te dice que, no sé, alguna cosa, y entonces, claro, empiezas a buscar, empiezas a contratar y gastas así dinero, cuando lo puedes hacer de forma muy sencilla con lo que tienes, y después sí, sí, ya ves la necesidad de expandirte, obviamente buscas otra, otro así recurso. Eh, pues bueno, o sea, dentro de todo lo que has ido así aprendiendo, imagino que tienes mucho material para empezar a, digamos, si es que tú nos pudieras recomendar algo para leer, para investigar, algún curso que nos dé como las bases de lo que necesitamos en base a lo que has ido así aprendiendo, pues sería súper chévere que nos puedas ya comentar. Tanto como lectura recomendada, no es que me he consumido muchos libros, de hecho he tenido la oportunidad de Ah, revisar algunos artículos sueltos por ahí, pero sí hubo uno que lo sí, hacíamos un poco con la lead de diseño, con la lead de UX, para ir resolviendo algunos temas. Es un libro de O'Reilly que se llama Org Design for Design Org. Es un libro que te da bastante buenas pautas, ¿no? Con respecto al tema, dale, listo, Nelly. cómo comenzar a estructurar estos procesos, ¿no? De diseño. Eh, de ahí, creo que justo había también hecho yo uno de un curso de Nielsen, de Design Ops, de modo introductorio, que también nos dio algunas pautas. Y te digo, bueno, hay algunos recursos bastante sueltos que he tenido la oportunidad de ir viendo. Súper bien. Sí, o sea, como tú dices, pues hay mucha información, pues bueno, esto ya lo voy a colocar en la liga, pues justamente de este episodio para que lo puedan ya ver, específicamente cuando ya salga a la luz, pues de este episodio. Entonces, eh, listo, creo que ha sido súper interesante el hecho de poder conversar un poco desde ese lado de empezar a construir esta cultura, ¿no? O sea, porque a la final sigue siendo un mindset, o sea, más allá de lo que hagas, más allá de cómo lo hagas, sigue siendo una forma de pensar, de entender que existen personas, que existen usuarios, que necesitamos volcarnos hacia eso y pues que esto lo puedan también hacer aplicar muchas de las empresas que quieren empezar a tener más gente, pero que definitivamente tienen que tener este proceso. Ujú. Ojo que, ojo que ahí también un tema es que Esa esto no es es lo que iba a decir. exclusivo, o sea, llevar un design ops no es exclusivo Sí. de un equipo grande. Tú puedes tener un equipo de Ujú. 2 o 3 diseñadores, pero cuando ya comienzas a colaborar, y repito, no y sobre todo una de las
como hablaba al principio, uno de los pilares precisamente del Design Ops es cómo garantizamos cómo trabajamos juntos. ¿Sí? Al hablar o al referirme de cómo trabajamos juntos, es cómo colaboramos Ujú. interroles, ¿no? Cómo integramos a todo un equipo, un proceso de investigación. Ojo, no estoy hablando de convertir a un PO, a un Scrum, a un From en investigadores, pero cómo que ellos también sientan la necesidad de que para tomar el siguiente paso debemos haber quemado bien Sí, la parte de la investigación, haber respondido bien el problema, no haber determinado y estar completamente satisfechos con el problema que se ha identificado. Perfecto, este es el verdadero problema que vamos a resolver y listo, todos como equipo exacto. vamos al siguiente paso. Y que no se vuelva únicamente el UX dice que va por acá y por Es acá no justo lo vamos que ibas a todos. decir, o sea, sea que tengas un equipo que esté enfocado solamente en ese diseño, pero a la final son todos, ¿no? Son los que tienen que, como quiera, sí teniendo este mindset, porque cada uno mira este problema de forma distinta, ¿no? O sea, el diseñador, el PO, todos tienen una forma diferente, entonces es como súper chévere. Y, y bueno, para finalizar, quisiera que nos cuentes cómo te podemos encontrar, dónde estás más activo, si es LinkedIn, Instagram, cuáles son las actividades que estás haciendo como para que la gente también te pueda pues ver por ahí. Bueno, principalmente estoy mucho más activo en LinkedIn, me pueden encontrar como Luis Moreira Novoa. Tengo mi cuenta en Instagram, pero la mayoría de las veces son un poco tóxicas, así que no creo que la... Puro meme también. Sí, y bueno, he tenido, así como ahora he tenido la oportunidad de colaborar en varios espacios, en varios podcasts, y bueno, ahí en mi perfil en LinkedIn van a encontrar esas otras intervenciones donde he estado. También estoy, bueno, ya desde hace un par de añitos, asigno unas cuantas horas para brindar mentorías gratuitas a quienes están interesados en potenciar o están entrando al mundo del UX o quieren un poco tener este par de ojos para una crítica o una review de un portafolio. Bueno, me encuentran en ADP List, como Luis Moreira. Y ahí tengo espacios, quienes quieren ahí sacar un one-to-one, con todo gusto y de mil amores para compartirles Súper, ese súper chévere. espacio. Entonces ahí pues ya igualmente voy a colocar esto justamente en el link, digamos que para que lo puedan ver y pues en este caso para que puedan estar en contacto con Luis. Así que muchas gracias a todos los que se han quedado hasta esta parte. Muchas gracias por habernos escuchado y pues Luis, ha sido un gusto en verdad pues haber digamos que esté conversado contigo. No, para mí ha sido un gustazo, ya lo habíamos conversado antes, qué chévere que se concretó esta conversación y nada, siempre dispuesto a compartirte desde lo que he ganado en este recorrido del mundo de experiencia.